Vamos a esperar unos minutitos que se sume Hernán Campos para empezar el vivo. Este, Hoy digamos un vivo muy especial porque vamos a hablar un poco de las elecciones, de lo que ha pasado el domingo, sorpresas para muchos y para otros quizás no tanto. Ha habido elecciones paso de legislativas nacionales en donde obviamente hemos tenido ganadores y perdedores. El gobierno nacional claramente ha sido uno de los perdedores, eso hay que decirlo. Vamos a hablar un poco con Hernán por qué se ha dado esto, por qué ha perdido el gobierno nacional, por qué ha ganado Cambiemos, por qué después de 2 años hay lugares en donde claramente ha ganado de vuelta Cambiemos. Todas esas cosas vamos a hablar un poco con Hernán Campos, que ya se tiene que conectar porque habíamos quedado a las 8 en punto para comenzar el vivo. Algo que yo no estoy entendiendo es por qué me figura 1 o 2 personas, pero tengo gente que me está mandando mensajes en el WhatsApp, o sea que lo está viendo. La verdad que eso no sé si alguien me puede explicar, si alguien sabe por qué me figura más gente mandándome WhatsApp que viendo el vivo. Lo voy a agradecer. Este, Estamos esperando que se sume el amigo Hernán, así comenzamos de una vez el vivo. Vamos a ver qué ha pasado el domingo, quién ha sido el gran ganador y quién ha sido el perdedor. Obviamente eso es muy fácil, el perdedor ha sido el gobierno nacional. Vamos a ver qué ha pasado en la provincia. Vamos a hablar también de la provincia porque claramente ha ganado en forma contundente, en forma categórica el gobierno provincial, pero obviamente si nosotros tomamos los números de otras elecciones, el gobierno provincial ha perdido varios votantes. Vamos a ver por qué se ha producido eso. Vamos a ver si tiene que ver con algo coyuntural que tiene que explicación únicamente en la falta de motivación de los PASO, o si claramente puede ser una tendencia para noviembre. Todo eso vamos a analizarlo. La verdad que se ha hecho muchísimos análisis. Todos nos hemos convertido en las redes sociales, sobre todo en especies de analistas políticos, en donde teníamos cada uno nuestras hipótesis. Claramente, para dar una introducción, hasta que aparezca Hernán, claramente ha habido un problema con las encuestas. Eso, las bocas de urna no han funcionado. Hasta una semana antes el gobierno nacional, inclusive algunos medios daban de que había bajado las expectativas de las elecciones, pensaban ganar, pero ganar por poco. Sin embargo, parecería que en los últimos días se han confiado en algunas encuestas, y ese mismo día también en la famosa boca de urna, que le había dado un nivel de aceptación que no ha sido al final lo que ha ocurrido una vez contados los votos. Entonces, también ahí hay un tema para analizar sobre la participación de los encuestadores. Voy a mandarle una invitación a Hernán. Ahí le mando ya una invitación a Hernán. Vamos a ver si se conecta. Aquí está conectado Ernesto Pico y está conectado Marcelo Argañarás. Y voy a coincidir con Marcelo Argañarás que Maligno es una buena película. Es una muy buena película. La verdad que me ha gustado mucho, así que la he visto porque Marcelo era el que había puesto en su Facebook. La verdad que no lo estaba por ver, así que la he visto y la verdad que me ha gustado mucho. Así que bien ahí. Sí, me dice así. Ahí está. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Para que yo también me acomode aquí, porque tengo que poner el celular en la computadora de mi estudio, que encima no me funciona el flexo bien, así que se va todo a la computadora. Bueno, es un desastre.
Aquí estamos haciendo una especie de introducción. Bueno, aquí Marcelo Argaña nos dice que va a hablar de Maligno en el siguiente programa de La Moviola el viernes, así que bueno, lo vamos a ver. Te voy contando, Maligno es una película de terror que está buenísima, está buenísima. Así que si el viernes habla Marcelo en La Moviola hay que escucharlo porque Marcelo es muy conocedor del tema. Pero en realidad no hemos venido para hablar de cine, aunque podríamos hablar. La idea era más o menos charlar un poco de las elecciones, ¿no? Y esta cosa que todos nos hemos convertido un poco en analistas. ¿Vos cómo lo ves? Porque ha sido una sorpresa, digamos, todos los que por ahí hablamos con amigos y todo, a las 4 de la tarde era una cosa, a las 6 de la tarde otra. ¿Qué ha pasado el domingo? Sí, en primer lugar, José, claramente lo que muestra entre las expectativas de los medios de comunicación y de las consultoras con lo que pasó posterior a las 9:30, donde estaban arrojando ya casi el 60% de los resultados provisorios, es lo poco que sirven las encuestas y los boca de una, porque era, y así lo manifestaban, una gran sorpresa de los actores políticos, los resultados, porque se estaban manejando con boca de una, con otros escenarios electorales. A ver, si vos me preguntas, desde mi punto de vista, como ciudadano, como alguien que lee los diarios y que se vincula con diferentes sectores de la sociedad, es que el resultado es un síntoma, tomando de otras disciplinas, y que no es extraño tampoco el resultado, y lo podemos acá hilar desde distintos puntos. En primer lugar, es que es difícil, lo planteo como una tesis, ¿no? Es difícil para los sectores populares y de clase media apoyar un gobierno nacional y popular con la heladera vacía. Hay en la sociedad la expectativa con un gobierno popular de tener garantizado cierta proyección de la vida. En el caso de los sectores medios y en los sectores bajos, después de lo que fue las catástrofes neoliberales, el sustento diario. ¿A dónde quiero ir? Que es como esa dimensión sociológica para pensar los resultados electorales, es que el gobierno nacional de Alberto Fernández no pudo generar, a pesar de los intentos, no pudo generar política, gestión política para impedir la inflación o la aceleración de la inflación o medidas antiinflacionarias, y junto con esto políticas activas en lo que sería el aumento de los salarios, que los salarios no sean comidos por la inflación. Creo, de todos los actores políticos que han intervenido después de las elecciones, a mí me resultó muy piola el planteo de Grabois, que hay una entrevista que circula, que Tonietti en el programa Somos Radio. A mí me parece como un análisis muy interesante para pensar en esta clave sociológica de la derrota. Y que es, como titularon en una nota de Mario Weinfeld en página 12, como una cachetada económica. Por supuesto, esta es una forma de entrar a la explicación de la derrota, ¿no? Con elementos socioeconómicos. Se vota con el bolsillo, digamos. Sí, eso es un elemento, y que juega con el malestar de distintos sectores sociales. Como decía Grabois, muchos de los militantes de su espacio político iban apretándose los dientes votar al espacio, ¿no? Y esto no como una suerte de rechazo al proyecto político, pero sí esta sensación de que no se cumplió del todo el programa
económico, político del Frente de Todos. Como así también distintos sectores populares que por lo pronto se negaron a votar, por lo menos en esta primaria abierta, simultánea y obligatoria, que Y después ahora, podríamos ahí como... ahora, por ejemplo, ¿cómo se explica? Porque está bien, uno dice, bueno, voto, no lo voto el gobierno, la verdad que yo realmente creo, aquí Ramón Chávez nos está saludando, así que buenas noches, Ramoncito. Saludos. ¿Cómo se explica? Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, voto con el bolsillo y realmente yo coincido, me parece que el gobierno ha subestimado, ¿no? La situación y ha sobreestimado también la percepción que la gente podía tener de su gestión en la pandemia. Me parece que creía todo. Ahora, yo entiendo es cómo se explica de votarlo a Cambiemos, porque por ejemplo, si votan con el bolsillo, ¿por qué lo votan a Cambiemos? Si Cambiemos precisamente ¿por qué? Si precisamente hace 2 años han perdido precisamente por el bolsillo. ¿Cómo se explica Sí, ese caso? ahí hay otra vía, otro hilo, ¿no? Entonces veíamos el primer hilo, ¿no? Como cualquier analista que va a pensar de mirada estructural va a sostener la necesidad de pensar en la dimensión económica y en la estructura económica de los argentinos y las argentinas. Pero después hay otra que no es para nada necesario desmerecer, sino todo lo contrario, es también comprender la época, que es la dimensión cultural, y me refiero principalmente es que no todos y todas somos militantes, y no todos y todas tenemos una mirada histórica de los procesos. Lo que se advierte, una construcción del olvido de lo que fueron las políticas económicas del macrismo en estos 4 años, y también, y algo que estaba escuchando en una nota que le hicieron a Alejandro Aguat, que me pareció muy interesante, que es esta nueva emergencia de una subjetividad neoliberal, ¿no? La subjetividad neoliberal que potencia, en primer lugar, el desinterés por lo común, y por otro lado potencia el individualismo. Y digo esto, el discurso del Frente de Todos a partir de la pandemia era: vamos a resguardar el sistema de salud, vamos a garantizar que todos accedan al servicio de salud de calidad público y tratar de cuidar las vidas de todos y todas. Ese discurso en el momento electoral no pesó. No, pero, Y una de las vías para comprender o aprender el comportamiento de muchos y muchas es que ante los problemas personales primó ese voto reclamo, y no, por ejemplo, lo que fue para mí uno de las grandes acciones del gobierno nacional fue el sistema de salud, que claramente, a diferencia de lo que hemos visto en las noticias, en donde colapsaba en España, en Italia, en Gran Bretaña, aquí con medidas urgentes y con celeridad se pudo resolver, y todos y todas tuvimos la atención y no tuvimos ningún problema. Eso no se valoró ¿Y en por el qué no se momento. valora? O sea, ha habido un problema de comunicación del gobierno, los argentinos tenemos otro tipo de prioridad. ¿Por qué, digamos, algo que coincido también es tan importante, como que todos hemos visto las imágenes de otros países, ¿por qué no podemos llegar a decir, che, mira lo que ha hecho el gobierno en salud, la verdad que es impecable? De hecho, lo han corregido el ministro de Salud también. Sí, insisto con esta idea de la dimensión cultural, y que nosotros vivimos una época conservadora. Digo una época conservadora en donde se construyen ideales individualistas que van principalmente bajo algunas tesis de la perversidad. Hay un libro muy bueno para los que están interesados, de Hirschman, que es un teórico economista, pero que lo que le quiero comentar ahora se llama un libro más bien sociológico, Retórica de la Intransigencia,
y esta otra lo que plantea básicamente es cómo se construye un pensamiento conservador. Y una de las tesis que plantea es la perversidad, que es esta idea de decir que determinadas políticas lo que generan es, o por ejemplo, el incremento o el sostenimiento, la implementación de determinadas políticas sociales van a generar, ¿no? Vagancia, ¿no? Y ese discurso conservador que lo plantea Hirschman para pensar otras épocas y otros contextos, principalmente europeo, de una u otra forma pervive en esta época y en estos contextos, ¿no? Y con respecto al voto, porque la pregunta que vos me hiciste, Juan, es la de por qué, ¿no? Ante el rechazo o esa bofetada económica, como una hipótesis, al frente de todos, o sea, el no apoyo al frente de todos en estas elecciones que son primarias, por cierto, ¿por qué lo votan a Cambiemos? Y una de las posibles respuestas es básicamente no es el apoyo a Cambiemos, sino más bien el acompañamiento a ciertas ideas y propuestas que en la campaña, prestemos atención lo que se dijo en campaña, planteaba Juntos por el Cambio, que desde nuestra cosmovisión del mundo nos parece pues algo que no podemos compartir o que nos parece inadmisible, que nos parece terrorífico, que lo que diga Patricia Bullrich nos genera un dolor de cabeza y uno dice, pues mucho. Nadie le escuchará, pero ojo, es la época en que vivimos y hay sectores sociales que comparten lo que plantea Patricia Bullrich. Por eso yo les dejo picando esta idea de la tesis de la perversidad como un síntoma de la época en los tiempos neoliberales. De hecho, Tetaz, fuera de bajar un cambio, como podríamos decir, y buscar lo políticamente correcto para asegurar el triunfo en noviembre, tranquilamente sale a decir hoy que hay que eliminar las indemnizaciones por despido, ponerlo en un contexto de seguro de desempleo, como tienen los trabajadores de la construcción. La verdad que hay ahí toda una construcción, digamos, intelectual que es bastante terrible, ¿no? Que el hecho de que haya alguien que te diga, mira, vos sos pobre porque hay otros pobres que son pobres. O sea, vos tienes, el problema no es el Estado, el problema no es la clase política, no es el sector empresarial, el problema es el pobre, es tu vecino, que cobra un subsidio y vos no, cuando en realidad capaz que sí cobra también. Eso es lo que a mí me llama la atención, digamos, de entender, bueno, han salido a la cancha y han ganado una elección. Ahora, hay otro tema. ¿Cómo lo ves vos a Cambiemos en esta idea de, o por lo menos yo lo entendí así hasta hace un momento, que es una vuelta al bipartidismo clásico, ¿no? Eso, los que hemos vivido en los 80, ¿no? Bueno, yo era chico, pero he vivido, eran radicales y peronistas. Ahora no, pero ahora seguimos con ese bipartidismo, ¿no? Y creo que uno de los, esto lo vamos a hablar más adelante, pero uno de los motivos por los cuales creo que la remontada del gobierno está medio difícil es precisamente el bipartidismo. Ahora, ¿cómo hecho Cambiemos para constituirse en un partido, formar parte de ese bipartidismo perdiendo una elección? Sí. A ver, si uno no, la historia nunca se repite y nunca es regular, nunca es constante. Y en ese sentido, no sé si está bueno asimilar la realidad del sistema político actual con lo que pasaba al inicio del retorno de la democracia. Y lo digo porque... No, yo decía en el tema de los dos partidos, después nada más, obviamente, no tiene nada que ver. Sí, pero hay como bastantes elementos bastante interesantes que vale la pena comentar. En primer lugar, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta desde la recuperación del Estado de Derecho y de la democracia en el año 83
los gobernadores cada vez han tenido más poder en nuestro país. Esto no sucedía antes. Entonces lo que dicen los analistas es que se genera un proceso de territorialización de la política. Es decir, vemos cómo las provincias y los gobiernos cada vez tienen más autonomía. Y si querés, después en un rato te tiro un par de datos con respecto a este escenario de las bancas, qué es lo que puede pasar y cómo esto Dale, condiciona. dale. Y otra cuestión, que los mismos actores políticos nacionales lo mencionan y lo que hemos visto en la PASO, por ejemplo, en la oposición, en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en la misma provincia de Buenos Aires, da cuenta. No es bipartidismo porque vemos que son más bien como configuraciones coalicionales, en donde vemos por el lado de Juntos por el Cambio las disputas que están presentes entre radicales y el PRO, pero también dentro del espacio nacional vemos que hay una coalición que vulgarmente se dice, bueno, está el kirchnerismo, está el masismo y está ciertos sectores de, de Alberto Fernández, pero en realidad es mucho más complejo. Y ahí creo que, volviendo a esa entrevista que les conté, que me pareció, digamos, de lo más sincero, interesante, el de Grabois, la discusión que plantea con respecto a las diferencias que tienen con el modelo económico o con los actores políticos económicos que están llevando adelante la rienda del gobierno en este momento y que no escuchan y no conocen y no se sienten interpelados por algunas demandas de los movimientos sociales, que el planteo de Grabois, entre otros, bastante interesante, que es con respecto a la implementación de un salario universal. Pero a lo que íbamos es principalmente el bipartidismo no existe por esto, por la territorialización de la política, y eso no significa que no haya polarización, sino la polarización creo que lo dejó de manifiesto Alberto cuando muy bien asumió la derrota, inmediatamente dijo, bueno, aquí hay dos modelos de país, ¿no? Y ahora, esos modelos de país que están enfrentados, internamente hay muchas tensiones y contradicciones. Y no hay, Hernando, vemos también hay una subestimación, digamos, del peronismo o del Frente de Todos, no es correcto hablar del peronismo, obviamente, pero no hay como una subestimación, todavía Cambiemos, o sea, como que no asimilan a Cambiemos como una fuerza, no un partido político, pero sí una alianza organizada, una alianza estructurada, una alianza que sabe ir a elecciones, que sabe, por ejemplo, yo personalmente que he hablado con gente de Cambiemos, los veía que están en la calle, militando, como por ahí quizás hace 7, 8 años no nos hubiéramos imaginado. ¿Vos no crees que por el peronismo o el Frente de Todos también hay un ninguneo que le está costando caro? No te sabría responder eso, pero sí, ya a esta altura del partido, es un fenómeno sociológico en sí, ¿no? En primer lugar, vemos que Juntos por el Cambio es una oposición de la más sólida que tiene enfrente el peronismo, por lo menos desde el 2003 en adelante, que mantiene las contradicciones internas, las tensiones de los liderazgos, las reconversiones, pero no rompe. Uno ve Santiago del Estero, que sigue siendo, digamos, un espacio político sin trascendencia electoral, pero que ha cambiado liderazgo constantemente en el tiempo, ¿no? Desde Castor López, recuerdo, al inicio de estos espacios hasta la actualidad con Pérez Carletti, son distintos actores. Eso habla de una organización interna, partidaria, muy estable y que da muestra que tiene vocación de poder político y abiertamente de derecha.
¿no? Y esto en la política argentina no es un dato a no poner el acento, que a los sectores que no nos sentimos identificados nos genera muchas preguntas, pero que a esta altura no hay todavía elementos, o sí los podría haber, que son estos culturales que te menciono, de cómo después de los gobiernos del 2015 al 2019, que en materia económica, política y social fueron pésimos, y no lo digo desde una valoración, sino lo digo desde una valoración ideológica, sino lo digo desde una valorización de la gestión, y en solo 2 años de haberse retirado del poder, de haber perdido esas elecciones con el Frente de Todos, vuelven a ganar de un modo contundente con una distancia de 5 puntos, ¿no? En donde Juntos por el Cambio, que esto me estaba leyendo los informes de distintos analistas, de las 24 jurisdicciones de los distritos electorales que tiene nuestra república, ganó en 16. O sea, estamos viendo de vuelta un escenario de mapa amarillo, en donde ganó en los distritos más populosos, no solo en Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba. Le ganó a los oficialismos del Frente de Todos en La Pampa, en el Chaco, que es en Santa Cruz. En Santa Cruz, y bueno, también sucedió en Corrientes, que eso ya se sabía por lo que había pasado en las elecciones pasadas, y sobre ese escenario en donde los gobernadores van a tener mucha responsabilidad, en el sentido de mucho peso, ¿no? Después de los resultados decían, bueno, el Frente de Todos perdió la primera minoría en diputados, porque por lo que se ve en el conteo, en el poroteo y en la posible conformación de las cámaras, el Frente de Todos, que te ponía a jugar 52, si por ejemplo en noviembre se da el mismo resultado, estaría perdiendo tres diputados nacionales, y eso lo llevaría a 111, mientras que Juntos por el Cambio ganaría un diputado más y se iría a 116. En ese contexto uno dice, perdió la capacidad de primera minoría, pero, y aquí va la cuestión, los gobernadores ahora van a tener más peso si se da este escenario. Porque, por ejemplo, si uno cuenta los 6 diputados del Frente Cívico, se iría a 117. Y ahí ya el Frente de Todo, 117. Porque, bueno, en el score, digamos, en la Cámara de Diputados cuentan, obvio que Santiago del Estero tiene 7 diputados nacionales, sí. ¿Bien? 7 y 3 senadores. Claro, uno que es Estela Neder, representa ya al Frente de Todos, pero los otros 6 bien. están con Partido el provincial. Frente. Exactamente. Bien, entonces los analistas, los de Buenos Aires, bueno, no contaban a esos 6, pero en el análisis da, y ahí se mantiene como primera minoría si se cuentan las alianzas provinciales, y le daría mucho más poder, creo, al gobierno de Gerardo Zamora, como así también a muchos de los gobernadores, ¿no? Y es algo que le están reclamando gobernadores como del Chaco, La Pampa, para que suba y trate de achicar esa diferencia, que a juicio personal no creo que se pueda revertir, no, ojalá, tampoco, no. Pero sí se puede achicar, porque básicamente vamos a comparar el porcentaje de participación. Creo que ha sido ahora 62 y pico aproximadamente participación electoral a nivel nacional. 67 supuestamente. Sí, 66 creo. Y lo que se estima es que se va a subir 11% más de participación, y eso, el objetivo del gobierno es por lo menos la mitad vote al Frente de Todos para poder
O sea que hay, porque esa es otra cosa que en los distintos grupos de WhatsApp, esas cosas hablábamos en estos días. O sea, tiene esto, digamos, el frente de todos para ir a buscar votos. Porque lo que decíamos todos, mira, estamos analizando y no hay de dónde va a sacar el frente de todos votos para salir a remontar o por lo menos hacer un mejor papel. Entonces vos me estás diciendo que sí hay, digamos, en la abstención está. Sí, ahí lo que se advierte es que hay muchos sectores populares, ¿no? Esto es un replanteo que se hace en dirigentes políticos, no acá en Santiago del Estero, porque acá la participación fue considerable, o por lo menos más alta de la nacional, es esto que te decía, ¿no? Esta bofetada económica no solamente se puso de manifiesto con votar a Junto por el Cambio o a expresiones antisistema, que es un fenómeno bastante interesante, que fue el fenómeno Milei y Expert, ¿no? Sino también el desinterés por ir a votar o ante las distintas problemáticas económicas, sociales, la imposibilidad de conseguir laburo, el endeudamiento familiar, genera básicamente la apatía o que los problemas políticos, las tensiones políticas no se sienten parte, ¿no? Y yo creo que eso también ayuda mucho esto de la farándula de la política partidaria, electoral y, y las discusiones que iban lejos a las discusiones que se da el argentino, argentina que labura y que está tratando de salir adelante. Ahora, Y ¿cómo? Ajá. Sí, sí, no, cerrame la idea. Ah, mm, es, ¿cómo se explica eso? Dicho recién, un tipo que yo lo detesto, obviamente, que es Milei, que yo le he entrevistado a la candidata del Partido Libertario aquí en Santiago, la verdad está buena la entrevista, pero ¿cómo se explica? ¿Es un fenómeno que puede perdurar o estamos hasta estos días y en noviembre viene el desinfle, la hecatombe y no vamos a hablar de Milei? Porque la verdad, siempre ha habido una tercera fuerza que sea la UCD, López Murphy alguna vez sacó el 17%, cuando Néstor ha ido al balotaje con Menem, que nunca se ha hecho, pero ha sacado el 17%. Siempre ha habido una derecha, digamos ahí, más o menos 10 puntos, pero yo nunca he visto un personaje tan políticamente incorrecto y tan repulsivo. No sé, porque es un tipo, Milei sobre todo, Esper también, pero Milei sobre todo un tipo repulsivo, que no tenemos que esperar. ¿Realmente van a consolidar un partido de derecha que perdure o en los próximos meses vamos a tener un desinfle de un personaje patético, me parece a mí, ¿no? sí, Milei representa un contexto de crisis. Y él, como un líder de extrema derecha, representa la crítica al sistema. Interpela al sistema y lo hace desde posiciones súper conservadoras, pero muy atractivas para distintos sectores. Ahí en distintos informes señalaba que, por ejemplo, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, los sectores medios en la zona de Caballito y en los sectores populares, como por ejemplo en la Villa 31, esto lo decía Graboy, ¿no? Como dirigente de un movimiento social, había sectores que apoyaron, donde había más votos a Milei eran de esos sectores sociales, ¿no? Y lo que planteaba Grabois, que la verdad me parece muy razonable lo que dice, es que, bueno, si Milei putea y insulta y esa construcción de liderazgo carismático, ¿no? En contra del sistema, que es un discurso muy atractivo, pero por supuesto, cuando uno empieza a indagar sobre qué habla de la libertad o qué significa el libre mercado, pues uno sabe que va a atentar contra esos sectores populares. Pero en esa situación de crisis económica, la mayoría, y creo que todo de una u otra forma lo hemos vivido, tiende a por lo menos sentir rechazo hacia el sistema.
Ahora, eso se puede canalizar en expresiones de izquierda, como por ejemplo esa excelente elección de la izquierda en Jujuy, o que el Frente de Izquierda se constituye como tercera fuerza o una fuerza muy importante en la provincia de Buenos Aires, o una de las mejores elecciones históricas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o el apoyo electoral se materializa en estas expresiones ya ultra, ¿no? Tan ultra que están a la derecha de Cambiemos. Está la derecha de la derecha. Y, Y que hay un, ya que estamos con esto del momento literario, hay un Fanoni que escribió cuando la rebeldía se transforma en derecha, ¿no? Y explica ajá, que esto no es algo solo made in Argentina, sino es que se está viviendo en todo el mundo, y la pandemia, que lejos de Zizek, que planteaba que de aquí venía la revolución, ¿no? Y más cercano a lo que planteaba el coreano Han, ha ido a profundizar las desigualdades, las contradicciones, las tensiones sociales, la concentración económica, y que esta desigualdad creciente va a atentar al sistema democrático, o lo va a poner en tensión. Lamentablemente la historia siempre nos ha mostrado que a veces se va siempre hacia la derecha, y eso es un, es un, es un aspecto de preocupación. Y creo que también las formas carismáticas de poder, como en el caso de Milei, a veces también se diluyen con una simple estabilización social, el orden económico, y esto depende, creo, de las posibilidades concretas que tenga el gobierno nacional dentro del margen de maniobra, de poder revertir el estado de ánimo, diríamos, sí, de la medio población. difícil. Este, ahí, a mí, por ejemplo, me llamaba la atención porque también lo he entrevistado a Facundo Pérez Carletti, este, y la verdad, sinceramente, él planteaba el tema de la reforma laboral. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que, que la gente que se lo plantee en medio de una campaña, ¿no? Una cosa increíble, que la lógica te indica que en la campaña yo me cuido de lo que digo. Pero aquí no, o sea, digo lo que quiero. eh, la verdad lo hacía bien, y más creo que Facundo Pérez Calete ha hecho una muy buena elección, y esto es pie para empezar a hablar un poco de aquí. ¿Cómo has visto la campaña aquí en Santiago? Bueno, la campaña en Santiago, básicamente por conocimientos de lo que sucede en el interior, fue de plebiscitar, o el discurso del Frente Cívico fue plebiscitar la gestión del Frente Cívico, ¿no? Es más, uno lo ve manifiesto desde la boleta, donde aparece la, la imagen de Gerardo Zamora, y eso es un síntoma de que el objetivo del gobierno provincial era plebiscitar la gestión provincial, ¿no? Y así se lo vivió desde los espacios del oficialismo, y en donde se trabajó a miras o en miras a lo que va a suceder en noviembre, porque a diferencia Elección del de otras gobernador. provincias, claro, a diferencia de otras provincias, y al igual que Corrientes, que ya tuvo este año de elección a gobernador, nosotros no solamente vamos a elegir en noviembre los 3 diputados que que van a competir, sino también vamos a elegir gobernador, vicegobernador, 40, vamos a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados de la provincia, son 40, y va a haber 2 elecciones municipales, Villa Tamiski y Clodomira, y 137 comisiones municipales. Y ya estamos vivenciando un proceso de politización, eh, que se va a ver en su punto máximo en las elecciones de noviembre. Y ahora Ahora, ajá, hay un tema aquí con ahora las elecciones. Ah, sí, 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 sí. no, no, te escucho, te escucho. Ah, yo creo que Cambiemos ha hecho una buena elección, me parece. Bueno, Facundo Pérez Carletti ha ganado la interna,
pero ha habido una persona que estaba ahí, que de hecho nos reíamos todos, ¿no? No sé si está todavía Nico conectado ahí, Nico de Larcher, que nos reíamos todos con los videos porque eran terribles y yo tengo que a mí me habían pasado el número para entrevistarlo y me he negado, porque la verdad no me gustaba para nada las cosas que decían en esos videos, me parecía terrible, y que ha salido segundo en la banda, que era el candidato de Chaval, el que estaba con Chaval Ruiz, ha salido segundo en la banda y hay muchos lugares del interior que salió segundo. ¿Cómo Sí, se explica este voto? Frente El Patriótico Frente Laboralista. Patriótico Laborista, ajá. ¿Cómo se explica eso? Porque es una campaña totalmente tirada a la exageración, con una persona al lado que está condenado por abuso sexual porque se echó cargo de un delito, está condenado. ¿Cómo se explica que pueda salir segundo en algunos lugares? Y una de las explicaciones es la cultura. Y digo esto porque su principal referente, el Frente Patriótico Laboralista, que es el primer candidato es Melián, Melán, si no me Melán. equivoco, que aparece como esa figura del neoliberalismo, la clásica, la idea del emprendedor, la idea de que El empresario siendo exitoso. pobre, claro, que siendo pobre, que con esfuerzo y sacrificio, fue a la otra ciudad de Córdoba y empezó trabajando en la calle vendiendo empanadas santegueñas y por esfuerzo propio y personal pudo alcanzar el éxito y hoy en día ser uno de los empresarios de Córdoba más importantes, con mega fábricas de empanadas y no sé qué Sí, más, sí. y bueno, que le fue muy bien en el negocio. Y el discurso de campaña fue ese, ¿no? La idea de un ataque al Estado, un ataque a lo público de una u otra forma, ¿no? Estigmatizando a los sectores populares por su propia pobreza y que él aparece como el, el ejemplo a seguir, ¿no? Eso, creo que ese discurso ha sumado y también la figura de Chávez Ruiz, que es una figura política que representa a la oposición. En Santiago del Estero creo que había en estos tiempos se configuraron dos figuras políticas encarnadas, ¿no? En personas en oposición al Frente Cívico. Una es Chávez Ruiz y la otra persona es Emilio Rachet. Y creo que la la performance electoral, ¿no? Este casi 9% que obtuvo el Frente Patriótico Laboralista es esto, ¿no? Es la identificación con algunas ideas que representa Melián y con la identificación de una figura política histórica en la provincia, Ruiz. Eso por un lado. Pero con respecto a Juntos por el Cambio, ¿no? Muy interesante esta tensión, que cómo juegan los actores políticos nacionales, ¿no? Porque hemos visto la presencia Todos. Hasta de Bullshit ya mandó Lustó, video. la visita a Rodríguez Larreta, otro actor nacional visitando, y esto lo que se ve es que Juntos por el Cambio no tiene problema de ir renovando las autoridades provinciales, ¿no? Desde, como te decía, Castro López, después pasó Pérez Leiró, si no me equivoco, Después Rodrigo eh, Pose. luego Rodrigo Pose, ahora Pérez Carletti, en donde no sería la característica de actores políticos como uno se imagina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que tiene, digamos, su cierto core social, digamos, corazón social que es vinculado, no sé, a gente de profesiones liberales, eh, también con ciertas vinculaciones socioculturales, principalmente en la ciudad capital de Santiago del Estero. Hay como ciertos anclajes sociales de los líderes de Juntos por el Cambio, que sí, eso sí se mantiene con cierta regularidad.
pero tampoco, a ver, Santiago del Estero representa el 2% del padrón electoral nacional, tampoco, si cuando gobernaba Juntos por el Cambio a nivel nacional no se vio, ¿no? Cierto interés para disputarle al Frente Cívico, digo, las elecciones del 2017. Exactamente. Eh, acá tampoco se vio y no creo que se vea, porque lo que se advierte cuando uno ve los resultados electorales en la provincia es cierta estabilidad, que ahora el Frente Cívico, por ejemplo, obtuvo el 55,56% de los votos en la primaria. Seguramente en las generales se va a Ampliar. incrementar el porcentaje, principalmente porque son elecciones a gobernadores y por las propias características del Frente Cívico. A ver, en el interior vos tenés al dirigente peronista local que trabaja para el Frente Cívico y tenés Y al nosotros dirigente también. radical que también trabaja para el Frente Cívico. En estas elecciones, básicamente, no sé si será por la cuestión de protocolo o por una cuestión de, de una economía, un ahorro de las energías políticas, se le delegó a un grupo, a otro grupo, el trabajo de fiscalización, el trabajo político. Seguramente ya para noviembre van a estar estas redes políticas del Frente Cívico trabajando de lleno no solamente para lo que van a ser la elección de gobernador, Sí, el sino diputado también, provincial. sí, y también para las propias disputas locales. Es decir, Exacto. no sé, Juan de la comisión municipal del departamento Monte Quemado va a competir con Pedro y Pedro y Juan van a sumarle voto a la gobernación. Entonces uno cree que será difícil que llegue a porcentajes como del 2008, ¿no? Que ahí en esas elecciones de noviembre de 2008 Gerardo Zamora obtuvo casi el 80% de los votos, pero y posiblemente sea un poco más bajo del 2017, que si no me equivoco llegó al 70, pero va a ser un resultado contundente. Por las propias características Ah, políticas de la provincia, y esto creo que genera en la oposición fragmentación, porque vemos que hay por lo menos tres espacios políticos opositores que disputan con el Frente Cívico, digo, junto por el Cambio, el Frente Renovador y el Frente Patriótico Laboralista, y que uno dice ante estos contextos políticos, la oposición posiblemente tendería a unificar, a homogeneizarse, a armar la polarización, pero no sucede en Santiago del Estero y eso, bueno, es un elemento eh, empírico, digamos, para el análisis. Pero insisto, ¿no? El triunfo de las PASO del Frente Cívico ha sido importante en tanto la distancia con la segunda fuerza y que en noviembre uno cree que se va a incrementar, ¿no? En un espacio político que ya lleva, bueno, del 2005. exactamente. O sea que puede haber un poco de desgaste también, digamos. Pero aún así, la verdad que es increíble la capacidad también de movilización y de organización que tiene el Frente Cívico, que claramente está está lejos de los otros. Ahora, para ir cerrando, porque me estoy fijando en mi reloj y ya tenemos como 50 minutos de entrevista, ¿qué se puede esperar para noviembre? ¿No? Si estamos ya para noviembre, algo hemos hablado, pero ¿qué se puede esperar? Eh, ¿Podrá el oficialismo remontar? ¿Quedamos así como está? Algunos gobernadores van a poder remontar porque otra de las cosas que es interesante es que estas elecciones son nacionales, pero en realidad también están en juego los liderazgos locales porque juegan obviamente en sus provincias. ¿Hay chances de que se modifique un poco lo que hemos visto el domingo o no? Mira, no podría decirlo. Lo que uno puede sospechar es que el gobierno, como dijo Tolosa Paz, van a escuchar los resultados electorales y van a tratar
pensar en esas demandas, en esa bofetada económica, ¿no? Y que van a trabajar en ese sentido y creo que al parecer van a empezar a tomar medidas. Primero tratar de controlar la inflación, pero también dar la posibilidad de aumentos salariales, aumentos de jubilaciones, más activo en la política social y que junto con esto, en términos políticos, tratar de, de generar unos acuerdos dentro de la coalición para, no sé si dar vuelta, porque como hablábamos es importante, pero sí tratar de revertir en algunos distritos, principalmente provincia de Buenos Aires, es el objetivo, por lo menos tener mejores elecciones en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias como por ejemplo el Chaco, La Pampa, Santa Cruz y, y eso depende creo del oficialismo nacional. En Eh, este sentido, como dijo el presidente, en parte la derrota electoral ha sido una derrota del Frente de Todos. Exactamente. Aquí me están apuntando desde mi WhatsApp, porque también he abierto mi WhatsApp para que me hagan preguntas. Bueno, qué sé yo, esta cosa de la tecnología, ¿no? Tengo casi 43 años, pero me he tenido que adaptar. ¿Qué voy a hacer? Aquí me están anotando que hay que reconocer de Zamora que no ha desdoblado las elecciones cuando todos lo han hecho. O sea, todos los Sí, gobernadores han desdoblado sus elecciones locales, mientras que Zamora va directamente por todo en noviembre, y es verdad, ¿no? Es verdad, hemos visto en Corrientes también, y lo hemos visto en otros casos. Había elecciones a diputados, no me acuerdo en dónde, pero Zamora no ha desdoblado, así que la verdad que hay que reconocerlo que este, como parte del frente de todos, ¿no? Porque más allá de lo que pasa en el Congreso, de que tienen su bloque el frente cívico, obviamente que el Zamora está dentro del frente de todos, así que la verdad que sí hay que reconocerlo. sí, Hernán, sí, el Frente Cívico es un espacio político provincial, así lo dicen hasta el mismo gobernador, pero si uno ve la historia y los orígenes, siempre ha estado dentro de un proyecto nacional que fue impulsado por Néstor Kirchner en el momento de la transversalidad, o sea, en el surgimiento de 2005, por eso también ese estrecho vínculo, por ejemplo, con el mismo Alberto Fernández, es que el gobierno nacional también ayudó en el surgimiento del Frente Cívico como fuerza provincial. está buenísimo eso. Y siempre recordándolo a Néstor, obvio. Hernán, muchísimas gracias, la verdad, la idea era, como te había dicho por mensaje, charlar un poco de las elecciones, y quería saber tu parecer, qué opinabas y todo eso. Así que muchas gracias por sumarte, la verdad que ha sido muy elocuente, y la verdad con muy buena data, porque yo no tenía esa data de los 6 diputados. Que el Frente Cívico que estaba todo dentro del bloque de Frente de Todos, y no era así que la verdad que no la tenía, y no está diciendo nadie, ¿no? Porque la verdad yo desde el domingo que estoy escuchando que se va a quedar va a perder la primera minoría, y no es verdad que va a perder la minoría. Así que bueno, muchas gracias. Y algo que quieras decir, algo que quieras comentar, no sé, alguna película que has visto, no sé, algo que quieras comentar para sellar, digamos. No, vi esa película que vos me mencionaste al principio, sí la vi. ¿Cuál? ¿Maligno? Sí, Maligno. Oh, buenísimo. Está buenísimo. Está bueno. Está buena, está buena, está pero buena. bueno, no podemos hablar ahora porque si no estamos Exact- haciendo spoiler, pero está bueno. exactamente. No, no importa si está Ernesto Pico, que estaba recién, me va a retar, porque él siempre me reta diciendo que yo hago spoiler. Él y Salerno se complotan ahí, y me retan diciendo que hago spoiler, cosa que no es verdad, porque yo lo único que hago es contar lo que dice el tráiler. Y cuando está en Y el bueno, tráiler no es spoiler. No, así que se lo ahora voy a está el decir. tráiler de Matrix, dicen. Sí, pero vos sabés que hay un tema. Matrix 2 y Matrix 3 eran malas, pero eran malas en serio, o sea, no te aportaban absolutamente nada más que
un despliegue visual muy potente y obviamente mucho dinamismo y todo. Así que la verdad que no entiendo. Aparte está Keanu Reeves muy parecido al otro personaje que hace de John Wick. Parece que John Wick dentro de Matrix. O sea, no sé, obviamente que uno tiene que criticar viendo la película, eso es obvio, pero aquí, a ver, un segundito antes que cerremos, porque aquí me están retando Luján Faila, que es mi prima, porque dice que no estoy leyendo. Es muy difícil, Lu, encima ya se me van todos los comentarios, pero bueno, sí, tienes razón, Luján, no estoy leyendo, pero tengo muchos comentarios, la verdad. Aquí dice alfabetización política de la mano de las mejoras económicas. Eso es lo que plantea, si no es lo mismo, sí, la verdad que eh, tiene que haber obviamente una cultura de alfabetización del votante y todo lo demás. Así con las mejoras económicas no hacemos nada, pero generalmente, y esto es una opinión personal, las mejoras económicas, por lo menos en los países prósperos, van acompañado también de una alfabetización política, que encima, eso es lo que yo por ejemplo veo en las películas, que en Estados Unidos es un país que debate mucho, y que debaten hasta los niños en las escuelas, y les enseñan a debatir. Y nosotros es un pecado, es una cosa que no se debe, pero bueno, aquí, Lu, Sí, perdón, te pido mil disculpas. y con eso es bastante interesante lo que plantea Luján por la cuestión de esto de la alfabetización política, es básicamente la pregunta, bueno, a ver, ¿cómo se construye hegemonía o cómo se construye consensos culturales políticos en determinados contextos? Y ahí, bueno, es muy importante lo que uno ve y escucha y, y oye sobre los papeles de los movimientos sociales en los territorios, el laburo que hacen es muy importante. También es, creo, muy importante y es todo un tema para la reflexión, es el papel de las universidades argentinas, ¿no? Alberto puso mucho en valor el discurso de las universidades y las universidades como proyecto político social es muy importante, ¿no? Y así también otros espacios que hacen a esto que plantea de la alfabetización política, ¿no? Que es muy importante. Bien, bueno, Hernán, muchísimas gracias, la verdad, otra vez te agradezco por prestarte a este vivo, por no dudarlo ni 5 segundos, la verdad te mandé el mensaje, le he mandado a tu compañera y me ha dicho que sí, con Sara, así que no hay ningún problema, así que muchísimas gracias. Obviamente que te vamos a molestar o te voy a molestar de vuelta más adelante cuando ya empecemos a analizar también cómo se te va llevando la campaña y después del 12, perdón, después de noviembre. Así que muchísimas gracias y bueno, gracias a todos los que se han conectado, que son un montón, y la verdad han empezado a escribir y se me va, se me va, se me va, se me va. Es muy difícil manejar esto, por eso yo prefiero que me manden WhatsApp, que bueno, Ricardo Montenegro que me ha hecho la pregunta de la aclaración del tema de Zamora y Luján también que me tiene en el WhatsApp, prefiero que me mande WhatsApp que es más fácil. Así que bueno, muchísimas gracias Hernán. Bueno, que estén bien. Gracias, saludos a todos, Chao. estábamos con Hernán Campos. El jueves vamos a volver a estar con Fede Scrimini. Así que los que se quieran conectar, ya saben, muchos, gracias a todos, saludos Hernán.